Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Iniciando nuestra programación para este día, pues yo creo que un día lleno de milagros, estamos vivos, podemos respirar, podemos, yo creo que hacer muchas cosas que otras personas no han podido hacer hoy. Despertamos, muchas personas no lo pudieron hacer, estamos libres, nos podemos mover, muchas personas que están hospitalizadas, que están en estado de coma, yo creo que es el mayor milagro que nosotros podemos tener, por lo cual debemos estar muy agradecidos en este día y a partir de este momento. Así que bueno, damos la bienvenida al doctor Roberto Jiménez, su esposa Rocío, en su segmento Mi familia y su legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días. Muy buenos días, bien, gracias a Dios, con el gozo de, como decías, de disfrutar una nueva misericordia de Dios. Empezar el primer lunes de este mes de abril. El tiempo pasa, dice la palabra, que aprovechemos bien los días, porque estos son malos, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, pero en el Señor es nueva su misericordia, es una oportunidad de que su luz resplandezca, de ver toda su creación. Miren el cielo, miren una flor, un pajarillo, toda la creación clama de su gloria, toda la creación le exalta. En cualquier lugar que usted esté, vea la creación, y ese es el propósito de Dios, que veamos y que vivamos en sus maravillosas obras, y que podamos ser imagen y semejanza de Él en esta tierra, ser luz y sal a esta tierra. Ese es nuestro encargo de parte de Dios mientras nos tenga en esta tierra. Así que bienvenidos a usted que nos escucha la primera vez, usted que lo escuchará este mensaje, eh, que lo hace de forma continua, que sigue las transmisiones y que nos enlazamos en el mismo espíritu, en el espíritu del Señor. Así que nos da mucho gusto saludar. Y bueno, empecemos el día de hoy. Pues vamos a ver primeramente los consejos prácticos que vimos la semana pasada, que se quedaron más bien como recomendación, y uno de ellos es orar con y por cada uno de nuestros hijos para que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios sea en cada uno de ellos. Y la siguiente fue hágalo de manera individual, es decir, por cada uno de ellos. Qué importante, ¿verdad? Orar por cada uno de nuestros hijos, porque Dios los ha hecho especiales a cada uno de ellos. Ninguno es igual, se podrán parecer a lo mejor en lo físico, pero en lo espiritual, en cómo Dios les puso características diferentes, Dios los ha hecho diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos orar como padres por cada uno de nuestros hijos de manera personal. Y entremos como siempre a la plataforma del amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Esa es su esencia. Él es amor todo el tiempo. No importa la circunstancia, no importa el tiempo, Él es amor. Y así es como se manifiesta en nuestras vidas. Y así es como lo expresamos. Entonces dice en 2 Timoteo 1:7 de la Nueva Versión Internacional, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Anótela por ahí, o si tienes su Biblia, búsquela y subráyela, porque es una palabra de parte de Dios en que nos confirma que nos ha dado de su espíritu y de ese amor que Él es. En la palabra de Dios para todos dice un poco más castellano, nos ayuda a entenderla, dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Porque el Espíritu del Señor, que mora en nosotros, que el día que usted lo recibió como Señor y Salvador, a partir de ese día, mora en usted. Ese Espíritu nos ha dado y es una fuente de amor. Él es quien determinó que a través de su Espíritu tengamos de su amor, que es eterno.
es incondicional y que está en nosotros, como una expresión, no como una emoción o como una simplemente decisión, es una expresión, es de manera espontánea, es de manera que va de adentro hacia afuera. Mire, si usted, le voy a poner el ejemplo de una fruta, un mango no se esfuerza por ser mango, es mango en cualquier circunstancia, siempre es mango, desde que es semilla, desde que es fruto, desde que está creciendo, desde que está puesto ahí en la mesa, siempre es mango, expresa ser mango. Así nosotros que vivimos en el Señor, expresamos amor. No hay que esforzarse, porque cuando el Espíritu que mora en nosotros del Señor está en esa intimidad con nuestro espíritu y con todo nuestro ser, se expresa el amor. Se expresa como una forma de ser cotidianamente. Permita que ese amor sea el que se exprese cotidianamente. Deje que esa sea la plataforma de su vivir. Joven, niño, en la escuela. Yo sé que hay bullying y yo sé que hay estrés laboral y una serie de circunstancias en el mundo, pero nosotros expresamos amor. Y fíjese, cuando nosotros expresamos amor, dice que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor, el afán, la angustia, la presión, este desencanto, esta frustración, se echa fuera por el perfecto amor de Dios. Entonces, fíjese, llega a través de su espíritu, pasa a nuestro espíritu, pero afecta favorablemente a nuestra alma, a nuestra voluntad y a nuestro cuerpo. Físicamente, tiene usted mejor condición. Joven, eres más vigoroso cuando expresas el amor de Dios. Niño, te alcanza la pila. Los niños que expresan el amor de Dios, bueno, son incansables porque expresan el amor de Dios. Así que tengamos y permitamos que el amor de Dios se exprese a través de todo lo que somos y hacemos el día de hoy. Y hoy vamos a ver, venimos viendo que la oración es algo importante para nuestra vida. Y hoy vamos a orar por cómo orar por nuestras familias. Y bueno, vamos reconociendo lo que Dios ha mostrado en estos días, que reflexionamos su palabra en torno a este tema de orar. Qué bendición, ¿verdad? El poder orar. En el matrimonio ya no somos dos, sino uno en el Señor. Y desde ahí empieza a actuar la oración desde nosotros como matrimonio. Si Dios se ponen de acuerdo y oramos al Señor, ahí está el pretexto. Y claro, esto es tan importante que nos pongamos de acuerdo para orar con el Señor de todo lo que nosotros necesitamos, simplemente de ser agradecidos con Dios, ¿no? La oración es como una carretera de doble sentido, ya nos lo han comentado. Tiene una ida y tiene una vuelta. Por ello hablamos con Dios y Él nos habla. ¿Cómo nosotros nos podemos acercar a Dios? Es darle nuestras peticiones, estar platicando con Él, y Él en su momento siempre nos va a regresar, nunca se queda con nada. Él siempre tiene una respuesta para nuestras oraciones. Y esto es necesario que intimemos con Dios para conocerlo mejor a Él cada día. Si de esta manera no lo hacemos, pues llegaríamos a conocer a Dios muy poco, ¿verdad? Realmente no lo conoceríamos y realmente conocemos a Dios cada que estamos escudriñando su palabra, cada que intimamos con Él, lo conocemos. Y yo creo que hasta hoy no hemos acabado de conocer. Y entonces el orar la palabra nos hace meditar en su voluntad. Claro, el estar orando siempre nos lleva a meditar. Eso es algo muy importante también para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y como vemos, es toda una manera de relacionarnos con Él, tener una comunión y vida de oración con Él. Ahora, en relación a nuestra familia, estamos seguros de que es un anhelo de cada uno de nosotros que Dios sea conocido. Eso es algo que nosotros debemos constantemente tener en nuestro corazón, el poderlo conocer cada día, el que lo amemos y ponerlo cada día en nuestro corazón. Y además de que cada uno de los integrantes de nuestra familia también puedan conocerlo a Él.
y cómo es, pues nosotros como padres les enseñamos a eso, ¿verdad? Que vayan ante Dios, ante el Padre, y puedan también comunicarse con Él. Y esto es el deseo para cada uno de ellos, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, si hay nietos, nuestros hermanos, primos, tíos, suegros, abuelos, toda la familia que tenemos a nuestro alrededor, necesitamos estar intercediendo por ellos, orar por cada uno de ellos. Todos ellos son coherederos juntamente con Cristo y miembros de la familia de Dios. Entonces, todos los miembros de la familia son importantes para que nosotros estemos orando frecuentemente, constantemente, porque la oración es sin cesar, así lo dice la palabra. Y entonces veamos precisamente en la palabra el tema de la oración. Todos los temas, usted quiere saber cualquier tema, vaya a la palabra porque ese es el manual del fabricante. Y entonces en el manual están todos los temas de nuestra vida. Y este de oración es una intimidad, que es una comunión con el Padre, pues es clave. Es como que somos papás con los hijos, pues tenemos comunicación desde el amanecer hasta el anochecer. Así es con Dios, desde el amanecer hasta el anochecer. Dice en Primera de Timoteo 2:1 de la Nueva Versión Internacional, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. Y fíjese cómo expresa Pablo y cómo da ese peso. Dios le ha revelado ese peso que tiene la oración. Así que recomiendo, claro, es una solicitud para usted, esposo para usted, esposa para usted, papá para usted, mamá, para todos ustedes en familia, particularmente el matrimonio, porque como estamos de acuerdo y como cuando dos se ponen de acuerdo y piden al Padre, ahí está Él escuchando esa oración. Así que recomiendo, ante todo, o sea, aunque usted haya discutido con su familia, aunque pasó un tiempo difícil, aunque su familiar vive en Europa y usted está acá, aunque él está en una circunstancia en la que hay poca comunicación, no importa la circunstancia. Nosotros intercedemos por nuestra familia, haciendo plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia. O sea, no solo pedimos, agradecemos, porque en fe sabemos que aquello que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él la cumple. Él está interesado en que se cumpla su voluntad. Él es soberano. Él estableció una voluntad para cada uno de nosotros. Así que Él está interesado. Cuando nosotros solicitamos que se cumpla su voluntad en nuestra familia, en nuestros padres, hermanos, tíos, lo que estamos haciendo es colaborar con Él, como si le recordáramos, ¿verdad? Vemos frecuentemente ahí en la palabra, Moisés era uno de ellos que pedía y le recordaba, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Si tú dijiste y van a decir que tu pueblo, y entonces el Señor reconsideraba el asunto que quería hacer, ¿no? Entonces, platicando con el Señor, platicando con nuestro Padre, le recordamos que está a favor de nuestra casa. Y así dice aquí, entendiendo, fíjense, una plegaria es una petición en humildad y con fervor. ¿Qué es en humildad? Bueno, Él es el Señor. No es quien le hacemos una serie de peticiones y lo tiene que hacer. Él es el soberano. Le estamos hablando a papá. Mis hijos nunca me han ordenado, por favor, o ni por favor, cómprame esto. Nunca ha sucedido así. Oye, papá, podrías, fíjate que tengo esta necesidad en la escuela, ha sucedido, requiero. O sea, es una petición en humildad, reconociendo que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que Él es el soberano. ¿Sí? Escucho en ocasiones, pues, expresiones casi de orden, ¿verdad? Y así no es. La oración es una petición en humildad, con fervor, con todo nuestro ser, con ese entendimiento, ¿verdad? En el Espíritu. Y súplica es un ruego en sumisión, motivado por el Espíritu Santo, sabiendo que dependemos de Él, no Él de nosotros. No es las peticiones del súper y llamamos y las traen tal como decimos, no. Estamos hablando con nuestro Padre
eterno, con el que creó los cielos y la tierra. Pues imagínense si no debemos tener una actitud, ¿verdad? Una actitud de súplica, de ruego en sumisión. Y dice esta cita, con acción de gracias por todos, con la gratitud al Padre de que su promesa, fíjense, una de las promesas clave, o por lo menos que yo puso en mi corazón desde el principio, si tú crees, tú y tu casa serán salvos, como le dijo al centurión. Y yo desde que creí dije, Señor, esta es una promesa. Yo y mi casa. ¿Quién es mi casa? Mis padres, mis suegros, mis cuñados, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, mis tataranietos. Todos esos son mi casa. Así que tengo la promesa de parte de Dios. Por eso se lo agradezco. Por eso le recuerdo, Señor, es una promesa tuya que hiciste y la cumplirás. No si yo la veo, si es en mi tiempo. Tú tienes el tiempo correcto. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Y continúa diciendo Timoteo más adelante, o el Pablo a Timoteo, perdón, le continúa diciendo ahí también en primera de Timoteo 2, 3 y 4 de la Nueva Versión Internacional, dice, esto es bueno, o sea, orar con plegarias, con súplicas para el cumplimiento de la voluntad de Dios, dice Pablo a Timoteo. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Estamos en esta tierra para agradarle a Dios y en la eternidad estaremos para agradarle a Dios. Así es, de sencillo, póngalo así en su espíritu, en su mente y el Señor se lo haga discernir. Estamos en esta tierra para agradar a Dios en todo lo que decimos y hacemos. Entonces dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La primera oración por nuestra familia, por nuestra casa, una de las fundamentales es que le conozcan, para que lleguen a la verdad y para que no pierdan su vida eterna. Por eso le agrada a Dios, porque conocerlo a Él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Y entonces, Señor, que mi nieto te conozca, que mi hermano te conozca, que mi hermana te conozca, que mi esposa te conozca íntimamente y que llegue a conocer las riquezas de tu gloria. Esa es una columna, porque mira, joven, si papá y mamá conocen a Dios, si nuestros abuelos, si nuestros tíos, si nuestros hermanos o nuestros primos, ¿qué creen? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, hay muchas otras circunstancias que cambiarán, pero a veces pedimos por la circunstancia y no por el fundamento. Pero si cambia el fundamento, que es conocerle a Él, conocer la verdad, que sean salvos, que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, a partir de ahí se transforma su vida, porque dejan una vieja persona y toman una nueva creación en Dios. Y esto dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es bueno y agradable para Dios, el intimar con Él, con nuestro Padre. Pues Él quiere que todos sean salvos. El plan y el deseo de Dios es que toda nuestra familia le conozca y entregue su vida a Él para que regresemos a Él, al Padre, para que regresemos al original, al principio de todas las cosas y estemos delante de Él para glorificar su nombre. Este es un motivo trascendente de nuestra intercesión. Es uno de los primeros, les decía. Por eso Pablo le insiste a Timoteo, ante todo hagan rogativas, porque esto le agrada a Dios. Así es como Pablo señala a Timoteo que le está encargando que conduzca a la familia de Dios en la fe. Una oración de intercesión frecuente en nuestra vida es la que incluye nuestra necesidad y muy sentida de cuando se pierde la salud. Qué frecuente ha sido esta, ¿verdad? En estos últimos tiempos de la necesidad de orar por la salud de algún familiar, alguien que está a nuestro alrededor. Y Santiago 5:15 nos dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán.
Y bueno, la oración de fe sana al enfermo. ¿Cuántas veces no vemos testimonios en la palabra, ¿verdad? De sanidad que Jesús hizo durante su estancia en esta tierra, que oraba por las personas. Y entonces él así lo hizo muchas veces, el sanar a tanta gente, ¿verdad? Hizo muchos milagros. Y pues ya hemos ido por Jesucristo, quien llevó sus enfermedades nuestras enfermedades en la cruz. Y estamos seguros de que ustedes ya han tenido esta experiencia en cuanto a la obra de Dios en nuestras familias, ¿verdad? Yo creo que todo este tiempo que hemos vivido en los años anteriores hasta hoy ha sido una oración de sanidad muy fuerte con todo esto del COVID, pues fue un tiempo de una oración constante de sanidad. Y cómo pudimos ver también esos milagros en tantas personas de sanidad, ¿verdad? Cómo esta petición de oración ante nuestro Señor por nuestras familias es tan clara y la podemos palpar hoy en día. Dice también el Señor que los levantara. Y así es, no solo es un aspecto físico y emocional, sino en el espiritual para tomar la plenitud de Él y ser luz en esta tierra. Como vemos que el Señor aún nos levanta tanto en lo físico como en lo emocional. No se queda solo en lo físico, sino va más allá. Él actúa también en nuestras emociones y nos da esa sanidad que necesitamos. Y levantarle de una vida influenciada por los afanes de este mundo y llevarlos a su paz que rebasa todo entendimiento y confiar en sus promesas y no en las circunstancias. Muchas veces nos dejamos llevar por la situación que vemos que está muy difícil y nos perdemos muchas veces, ¿no? Y nos desenfocamos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ya ha hablado. La sanidad es una promesa también de Dios, que Dios nos da continuamente, es todos los días. Cuando nosotros la necesitamos, Él allí está y podemos acudir a Él. Entonces, no se olviden de que Dios está ahí y Él está siempre atendiendo nuestras necesidades. Y es ahí nada más para cerrar el comentario, es que mi esposa y yo, pues profesionalmente nos dio Dios el ámbito de la salud y hemos constatado la misericordia de Dios cada día en tantas personas. El que cree, todo le es posible. La medicina tiene sus límites, sí. La medicina viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso tiene límites. Pero la fe, la confianza en lo que Dios ha hecho, viene del árbol de la vida para la sanidad, dice en Apocalipsis, para la sanidad. Así que sabemos que esta es una oración frecuente, pero oramos no solo para que sea sano del cuerpo, sino para que conozca al Señor y entonces su vida sea transformada, no solo en lo físico, sino todo alrededor de él se ha transformado en la vida que Dios quiere para ellos. También está en Filipenses 4 del 6-7, en la versión Reina Valera. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ore esta palabra. Pidámosle al Señor que nos la revele, que sea una verdad profunda, arraigada en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que en todo nuestro ser esté arraigada esta palabra. Órela, declárela nuevamente tantas veces sea necesaria, no como una repetición vana, sino rogando que sea el Espíritu Santo que nos la revele y la escriba en las tablas de nuestro corazón. Eso es muy diferente. Y vamos, desglosémosla brevemente, porque esta es muy tremenda esta palabra. Dice, por nada estén afanosos, por nada. Entonces hay que pedir por nuestra familia, nuestros padres, en nuestro caso, que ya son mayores y que efectivamente cada día den gracias a Dios. En vez de ver a veces su circunstancia limitada
que ya no pueden hacer ciertas cosas, que ya viven con ciertas reclusión en casa o con limitación de andar de arriba para abajo, etcétera. Pero en vez de solo ver eso, dice, por nada estén afanosos. Rogar al Señor, para empezar, que yo no esté por nada afanoso, pero que mis padres no se afanen, que confíen en ti, que pongan su mirada en las cosas de arriba. En alguna ocasión mi mamá me preguntó, dijo, pues es que ya estoy tan limitada, ¿qué puedo hacer aquí? Uy, mamá, puedes hacer cosas tremendas. Imagínate, en el día a día, los que están trabajando, los que se levantan muy temprano, salen corriendo, los niños, el trabajo, etcétera. La verdad es que aquí necesitan esforzarse por tomar un tiempo por orar. Y le digo, ¿y tú tienes todo el tiempo? A mi suegra. O que hay veces que no puedo dormir temprano, pues aprovechelo, su lista de intercesión. Imagínense que nuestros adultos mayores, que yo soy adulto mayor, por cierto, que tienen ahora el tiempo, tengan una lista de oración de toda la familia. Digo, imagínense, mi abuela materna tuvo 19 hijos. Nuestras familias son enormes. Así que tener tiempo para orar, abuelo, abuela, es una bendición. Imagínate que puedes interceder por toda la familia. ¡Guau! Ahora sí que nuestro equipo de oración, los adultos mayores. ¿Para qué? Para que no haya afán en la familia. Esta es una promesa de Dios. Por nada estén afanosos, nada. La salud, la circunstancia, la guerra, la paz, estemos en lo más retirado, en lo más cercano, etcétera, donde estemos. Por nada estén afanosos. Reconociendo la soberanía de nuestro Padre. Si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, ¿con quién platicaremos acerca de lo que vemos en nuestra familia y en nuestra casa? Pues con Dios, con nuestro Padre. Les decía, ¿con quién platican nuestros hijos? Con nosotros. Pues bien, ay papá, me pasó esto, ay en la escuela, ay en el camino, ay se descompuso mi pelota, ay se ponchó. Con toda oración y ruego. Ya dijimos, oración es platicar con Dios y esperar siempre su respuesta en todas las situaciones cotidianas, con oración y ruego. Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas cotidianas y escucha nuestras peticiones como un Padre de amor que Él es. Con acción de gracias agradezcámoslo, porque sabemos que nos escucha y está atento a nosotros. Su mirada está puesta siempre en nosotros. Y miren, tan está siempre con nosotros que nos dejó a su espíritu, que mora en nosotros, que más cercanía quiere usted, pero a veces nosotros somos los que perdemos conciencia y perdemos entendimiento de ello, de que el espíritu del Señor mora en nosotros y nos anhela celosamente, o sea, con mucho interés, con un deseo de parte de Dios de estar cerca de nosotros. Entonces, hagámoslo así por cada uno de los miembros de nuestra familia. Qué oportunidad como matrimonio, porque ahí está el Señor, porque Él nos escucha, porque somos uno delante de Él y uno con Él. Entonces, la intercesión en matrimonio por toda nuestra familia es un elemento clave en la vida de la fe. Y sigue diciendo la cita, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que se recibe en el Espíritu por su Espíritu y que se expresa en todo nuestro ser. Ya les decía, la paz del Señor gobierna nuestros pensamientos. Ya se sabe que cada pensamiento genera un neurotransmisor, o sea, una sustancia adentro. Por eso cuando conectamos con el Señor, cuando escuchamos su voz y cuando ponemos por obra ella, el mundo empieza a transformarse porque nosotros somos luz, porque nos transforma su palabra. Nos deja esa energía, esa galleta para todas las cosas y eso pedimos para que la paz del Señor gobierne los pensamientos y los corazones de papá, de mi mamá, de mi tío, de mi hermano, de mi sobrino, de mis hijos, de mis nietos, de toda nuestra casa, de mi suegra, de mis cuñados, de toda nuestra casa. Le pedimos a Dios que su paz gobierne, porque cuando su paz gobierna, todas las decisiones que tomemos podrán estar en la sabiduría de Dios. Bueno, ya los consejos prácticos para esta semana.
determinen en su tiempo de oración la intercesión por familia. Esto es un tiempo que toda familia debemos darle. ¿Para qué? Para estar en comunión con Dios. Roguemos para que conozcan al Señor como su Salvador, porque por aún a aquellos que no le conocen. Esto es algo que constantemente estamos nosotros, ¿verdad? Pidiéndole al Señor por todos aquellos que aún no le conocen. Y pues que supliquemos a cada uno llegue a la plenitud para vivir para Dios, más allá de las circunstancias que se estén viviendo. Y pues esto es lo que hoy nos ha dado Dios, que estemos orando por nuestras familias, que estemos intercediendo por ellas. ¿Para qué? Para que le conozcan, para tener una mayor intimidad con Él. Así es que pues nos da gusto que hayan estado con nosotros y sigan adelante con la oración. Buenos días, buena semana. Buen día.